Muchas gracias por permanecer en sintonía a través de las plataformas digitales de Trinchera de la Noticia. Les saluda nuevamente Alberto Miranda. Esta tarde seguimos tocando la controversial aprobación de la ley de cadena perpetua que fue emitida este pasado 10 de noviembre con una reforma parcial por la aplanadora sandinista en la Asamblea Nacional. A esto se le suma también, como lo mencioné en la transmisión pasada, un combo legislativo de leyes, como lo son la Ley Especial de Ciberdelito y la Ley de Agentes Extranjeros. Para ver el impacto que estas tendrán en materia de derechos humanos, nos encontramos conectados vía Skype con el licenciado Gonzalo Carrión, del organismo Defensor de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Muchas gracias, Gonzalo, por acceder a esta entrevista y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de compartir sobre estos temas que vos señalás, y con gusto pues, hemos estado ya analizando y expresando nuestras consideraciones sobre lo que sería el combo de leyes. Gonzalo, ¿podrías, para empezar, resumirnos, por favor, un poco cómo se encuentra actualmente lo que ustedes tienen registro, cómo se encuentra actualmente la situación de los derechos humanos en Nicaragua? Sí, yo creo que se puede resumir brevemente, o sea, una evaluación de esa dimensión es de mucho tiempo, pero podríamos resumir que tenemos ya casi 31 meses en Nicaragua, que el pueblo de Nicaragua está sometido desde abril de 2018 en una sistemática, brutal persecución, represión, cuya consecuencia se pueden, digamos, observar con los crímenes de lesa humanidad. En Nicaragua, el pueblo de Nicaragua ha sido víctima pues, de unas sistemáticas y graves violaciones a derechos humanos que se observan en las verificaciones que estando allá, como defensores de derechos humanos y defensores de defensoras, tuvimos la oportunidad de conocer, en el caso nuestro, hasta diciembre del 2018, que nos venimos, ¿verdad?, forzados por las circunstancias, y tanto los organismos nacionales de defensa de derechos humanos como internacionales verificaron esto que te digo en su oportunidad, digamos, la arremetida brutal, criminal, parte del Estado que controla de manera absoluta la familia Ortega Murillo. Entonces, Gonzalo, ahora que pasamos a otra etapa, según experto, otra etapa de represión, ¿qué significa o qué implica, mejor dicho, para la ciudadanía nicaragüense este combo de leyes que el gobierno Ortega Murillo está promoviendo a través de la Asamblea Nacional, que es controlada por el partido de gobierno? Sí, yo creo que, bueno, nosotros hemos estado, una vez que conocimos, leímos, analizamos lo que se llama precisamente un combo de legislación, incluyendo la última que estás hablando, que ayer se aprobó en primera discusión de reforma constitucional,
la ley de regulación de agentes extranjeros, ya publicada y ya vigente, la ley de ciberdelito, conocida también como ley Mordaza, ¿no? Y la primera como ley Putin, fueron, y la de ciberdelito está publicada, pero entra en vigencia hasta finales de diciembre. Y digamos, para rematar ese combo de leyes, la amenaza latente de lo que sería la imposición de pena perpetua, que se llama comúnmente cadena perpetua, pero ese combo de leyes se puede sintetizar también como más opresión contra el pueblo que legítimamente eh, está en rebelión a partir de abril de 2018. Es decir, que se distingue de una resistencia que solo fue, digamos, eh, controlada, si se puede decir, a punta del cañón de los fusiles, punta del terror. Entonces, ha adquirido diferentes etapas y ahora se manifiesta, digamos, de forma legal. Cuando digo entre comillas es porque la ley de agentes extranjeros y la de ciberdelitos son leyes que tienen en común de ser inconstitucionales. Son inconstitucionales y violatorias de los derechos humanos. Y la de cadena perpetua también es una ley, las tres diríamos, ¿cómo son regresivas? Cuando decimos regresivas es que están dirigidas su esencia en el desconocimiento y diríamos más despojo de los derechos humanos. Es decir, ese combo de leyes para más opresión contra el pueblo de Nicaragua, es decir, opresión es el ejercicio de los derechos humanos más oprimido, luego de que por las vías de hecho y sin haber reformado la Constitución y sin haber cambiado la ley, lo venían haciendo. Es decir, acuérdate que después de 30 meses, la Constitución, las leyes, no permiten privar de la vida a las personas, sino más, el derecho a la vida está reconocido universalmente en nuestra Constitución. Entonces, ¿consideran ustedes que esta es una acción dirigida a criminalizar las protestas de la ciudadanía, población que piensa diferente al partido de gobierno? Mira, la de regulación de agentes extranjeros a criminalizar el ejercicio de ciudadanía en el amplio sentido de la palabra, que atenta contra el derecho de nacionalidad, porque los nicaragüenses no son agentes extranjeros, somos nicaragüenses. Entonces, esa está dirigida a apartar la posibilidad de organizarse, incluidos los periodistas que tienen plataformas de forma independiente y tener la posibilidad de recibir una cooperación para su subsistencia. Entonces, y además también esa ley de agentes extranjeros inhibe desde ya una ley ordinaria, por eso es inconstitucional, por todas estas que te señalo, una ley ordinaria de ella misma en artículo 12, 14, inhibe la participación política en la eventual elección que además no está segura desde ahorita, 13 meses antes de la elección del próximo año, ya inhibe la participación de candidaturas a través de esa ley. Todo eso es inconstitucional. Y la ley de ciberdelito también es inconstitucional porque en este caso, por la vía de una ley, se pretende reprimir el derecho de expresión, que no es solamente de los periodistas, ¿no? Los periodistas ustedes tienen el derecho de buscar información y difundirla, y el pueblo de Nicaragua de recibirla, pero también el pueblo de Nicaragua a través de las redes sociales, ahora, porque está dirigido a controlar, a coartar el uso de las redes sociales, poniendo, cuando hablas de criminalización, diríamos también criminalizar el uso de las redes, criminalizar la verdad y poniendo como razón de Estado, es decir, la razón de la familia en el poder, la mentira como gobierno. Porque, digamos, esta familia, los hacedores de la ley y los que ordenaron la ley son criminales mentirosos, son infames. Es decir, son campeones del odio, del crimen y la mentira, y todo se lo ponen a la gente. Ellos dicen a criminalizar a través de todas estas leyes y con la prisión perpetua, criminalizar crímenes de odio, dice que conmocionan al país, crímenes graves. ¿Y acaso fue con amor que asesinaron a centenares de personas a partir de abril de 2018?
el contenido de esa atrofiada reforma constitucional que no está vigente, tendría que tener vigencia el próximo año, el contenido es para perseguir más, por eso hablamos que el combo de ley es más opresión. Pero los hacedores de esa ley son los principales criminales, es decir, ellos desde abril han mantenido esa posición. Matan y mienten, es decir, de ese tipo matan y si pueden van a la vela y si no los aceptan en la vela, las desbaratan la vela, así hicieron. Matan y le echan el muerto a otro. Mienten no aceptando lo que hacen. Y además, para variar, los tenemos que aguantar porque se acaban con el abecedario diciendo que son amores, no se pueden contener descargando odio contra el pueblo de Nicaragua. Entonces, odian, matan, pero criminalizan a los que los denuncian en el pueblo, por parte del pueblo nicaragüense. Gonzalo, ahora respecto a esta ley de cadena perpetua, ¿cuál podría ser el impacto que esto ocasionaría en la población y el sistema judicial, asimismo en el sistema judicial? Y cuando me refiero también a la población, no solamente a los abiertamente opositores, sino a los ciudadanos, a las y los ciudadanos en general. Acuérdate que la tiranía en el mes de septiembre que anuncian, aprovechándose de algo que realmente estremeció al país, pues, como muchos crímenes, con la muerte previamente, violación y después asesinato de las niñas de Molucucú, ellos aprovechan eso como campeones también de la manipulación, aprovechan ese sentimiento de dolor y ahí anuncian que van a legislar, le orientan al Poder Judicial que haga una propuesta de reforma y anuncian la pena perpetua, pero además no esconden el verdadero motivo y hablan de los enemigos, de los golpistas, y entonces la ley, el combo de leyes está con nombre y apellido destinada a combatir, por date que el tirano incluso dijo que ellos en abril enfrentaron una guerra, o sea, toda la vida han vivido en guerra. Y entonces en la guerra, aunque vos sos un jovencito, pero en la guerra se utilizan métodos de guerra. Y en la guerra al enemigo, esa es la concepción de estos tiranos, de esta dictadura, como toda dictadura, ¿verdad? Sangrienta, criminal, obviamente no hay dictadura buena. Entonces, como toda dictadura, dice, y lo confiesan, enfrentamos una guerra. Y entonces estos que han vivido en guerra permanente, en su mente, pero con sus acciones, utilizan método de guerra y en la guerra al enemigo se le mata. Así han actuado, viven conspirando y por supuesto cuando tienen que matar, ordenan escarcelar hasta en cantidades con grandes redadas y también han ordenado torturar y entonces todo eso es esta gente y entonces cuando anuncian esa reforma, la anuncian en ese contexto, aprovechándose de una cosa, por sentimiento social, que todo el mundo repudia un crimen como eso. Pero en la finalidad, la concreta, no es eso, es perseguir a los que ellos consideran enemigos, que significa a la ciudadanía que se levantó legítimamente, ¿verdad?, en la rebelión de abril frente a la tiranía y la opresión. El objetivo de ese combo de ley, por eso hablamos más opresión contra los derechos humanos, es la continuación con métodos, entre comillas, legales de la sistemática represión. Y con la aclaración, ¿verdad?, que la reforma constitucional aprobada ayer es aprobada en primera discusión. No está vigente, la reforma termina de hacerse en una segunda discusión que será seguramente el próximo año. Si ellos quieren, desde el primer día que sesionen, en enero, si ellos quieren imponerla, pues, van a hacer en segunda discusión y seguramente el mismo día o al día siguiente estará publicada como reforma constitucional, ¿verdad? Entonces, y esa ley, esa pretensión de pena perpetua, Miranda, es nociva, regresiva y represiva. Es nociva para el ejercicio de los derechos de los nicaragüenses, es nociva en ese sentido, es regresiva porque las penas perpetuas, prisión perpetua, son instituciones, figuras jurídicas penales que están en desuso ya.
Y entonces en la región, Guatemala y Belice, son pocos. En la región no, esa figura en todo el continente nuestro está en desuso, donde incluso hay figuras como tales, ni siquiera se aplica como una cuestión sistemática. Entonces, por eso hablamos que es regresiva. ¿Y por qué es regresiva? Porque atenta contra la dignidad de las personas. Imagínate que ese artículo va a convivir, en el artículo 37, como lo están dejando, va a convivir con el que dice que la pena máxima en Nicaragua es de 30 años. Y dice, excepcionalmente hará pena perpetua. Pero si vos fíjate cómo está redactado, dice para los delitos que se cometan con odio, ¿verdad? Que sean graves, que causen conmoción. Decime cuál delito que implica cadena de 30, pena de 30 años, o decir, un asesinato, que ahora pues un asesinato con todas las agravantes, la pena máxima es 30 años. ¿Acaso esos delitos de un asesinato, como el caso de las niñas, ¿verdad? Que fueron violadas y después asesinadas, eso no causa conmoción? Eso no se hace con odio. Eso, es decir, no hay ningún solo delito que no sea por esa característica que le agregan el odio. El odio, pues entonces, técnica constitucionalmente convivirán esas dos normas y que va a redundar en que ellos van a determinar los que hacen la ley, los que ordenan la ley, los operadores de justicia que la aplicarán al servicio de la dictadura, ellos son los que van a determinar si vos o yo somos odiosos. ¿Me explico? Y entonces por eso te decía que quienes ordenaron la ley, quienes ordenaron, los hacedores de esa ley, son los primeros, que ese contenido, a los primeros que les podría aplicar, porque todos los crímenes de lesa humanidad, por supuesto, no se han cometido por amor, se han cometido Ahora, con Gonzalo, odio. Sí. por otro lado, muchos expertos aseguran que esto cercena la mayor parte de los derechos civiles. ¿Creen ustedes, como organismo defensores de los derechos humanos, que el año que viene habrá algún tipo de condición para unas elecciones libres y transparentes, como la que espera la oposición y los ciudadanos en general? Bueno, el combo de leyes está dirigido a no garantizar. El combo de leyes está dirigido a no garantizar nada de eso, de un clima para elecciones en base al estándar de derechos humanos, para lo que sería la realización del derecho político a elegir y ser electo. No, todo indicar ese combo está incrementando la represión y, es decir, te van a perseguir por echar uso de las redes sociales, que significa para denunciar los abusos, para decirles la verdad. Te van a perseguir. Te van a perseguir si sos organizado y que ellos te señalan como agente extranjero. En la ley esa de agente extranjero ya dicen que los que están, ejerciendo como agente extranjero y injerencia interna, no pueden ir a candidatura. Es decir, ¿con quién van a competir? Porque una elección, entre otras, debe ser uno de los estándares, es que la competencia sea, además de libre, sea auténtica, en el sentido de que si va a ser una elección con la sopa de letras de partidos que existen al amparo de la dictadura, obviamente esa elección no sería una elección libre, eso sería una pantomima más, que desde ya puedo decir está fraudulenta. ¿Por qué? Porque a todos que ellos consideren enemigos, ¿verdad? Los tienen encasillados en esa persecución desde hace más de 30 meses. Y entonces a todo el que se considere un potencial para el poder dinástico, lo inhiben de acuerdo a estas leyes que te menciono, a gente extranjera. Y si además consideran que ha cometido delito y le imputan un delito por odio, también con los cuerpos armados que andan sueltos, la verdad es que tenemos 3 cuerpos armados en Nicaragua que son parte, por acción o por omisión, son partícipes del estado de terror que vive el país, ¿verdad? Entonces vos, la ciudadanía que quiere vivir en libertad, que no quiere más dictadura, con fusiles de 3 cuerpos armados, ¿cómo vas a hacer una elección libre y transparente? Que además, como te digo, por si no le funcionan las inhibiciones, con estas leyes inconstitucionales, en la vía de los hechos,
tienen un accionar que no dejan ni salir de las casas la gente para que se organicen en los territorios. Te fijas, lo estás viviendo, ¿no? Entonces, obviamente, las señales que ellos están dando es que la gente desde ya diga, ¿sabe qué? No hay elección, pues porque a ellos les interesa, la dictadura le interesa la demanda de elecciones libres. Desalentarla significa desmotivarla, que la gente desde ya diga, uy, decepcionado, hombre, de provocar en ese desalento una masiva abstención sin participación de competencia que los puedan desplazar legítimamente del poder y quedarse solamente con una pantomima, como te digo, con los partidos que hoy legalmente existen porque los conscientes de la dictadura, entonces, que no sería una elección. Entonces, el ambiente, ellos están generando un ambiente que no propicie la participación popular en ese derecho universal, libre y directo de elegir y ser electo. Están empujando a eso con la represión, que ya tiene más de 30 meses, y como para rematar, con legislaciones que son inconstitucionales e ilegítimas. Todo para arrinconar a la sociedad y callarla, desmovilizarla en sus andanzas criminales de imponerse en el poder por sus pistolas y sus fusiles. Para finalizar, Gonzalo, ¿qué les queda a los organismos de derechos humanos ante este combo legislativo y asimismo ante la oleada represiva en la que según expertos nos encontramos hasta el día de hoy? ¿Ustedes están trabajando en algún método para contrarrestar todos estos atropellos? Mira, la razón de ser de los defensores y defensores de derechos humanos está relacionada directamente en documentar los testimonios de las víctimas, en este caso en Nicaragua. Nosotros incluso desde el exilio, desde nuestras labores centrales ha sido documentar el testimonio del horror, del dolor causado por esa brutal represión. O sea, es que hay más de 100.000 personas que fueron forzadas al exilio y nosotros estamos documentando de personas que están fuera de Nicaragua y también en Nicaragua. Y vas a poder encontrar en las personas interesadas en la web del colectivo Nicaragua Nunca Más, que ahí están publicados informes. Nosotros ya hemos documentado cerca de 80 testimonios de las víctimas de tortura y van a ver las diferentes modalidades, formas, métodos de tortura utilizados por la dictadura y informes sobre los tratos crueles para nicaragüenses que han pretendido regresar al país y las formas que han sido bloqueados. Hay diferentes informes sobre las ejecuciones en el campo, porque hemos acudido a audiencias. Entonces, el movimiento de derechos humanos está caracterizado por documentar, denunciar los abusos del poder, denunciar las graves violaciones de derechos humanos y, digamos, hacer causa propia de la voz, de levantar también la voz, acompañando a las víctimas. Es decir, las víctimas de Nicaragua, que están en Nicaragua, por ejemplo, los familiares de todas las personas asesinadas, incluyendo cerca de 30 niños, desde que los mataron, están con el clamor de que haya justicia, ¿verdad? Que se conozca la verdad, para que haya justicia, reparación y no repetición. Los familiares que están activos por presos y presas políticas, que son más de 100. Entonces, en todo eso se requiere precisamente el movimiento de defensores acompañar a esa voz de denuncia y en buena medida seguiremos pues haciendo ese compromiso reafirmado. Vamos a seguir denunciando los graves abusos cometidos por la dictadura. Pues. Se sigue violando los derechos humanos, seguirá siendo denunciado en el plano nacional e internacional. Reafirmamos el compromiso pues, en todo lo que está al alcance para sumar nuestras voces, ¿verdad?, en la lucha cívica, legítima e increíble que tiene el pueblo de Nicaragua con su resistencia de más de 30 meses. Muchas gracias. Declaraciones de Gonzalo Carrión,
miembro del colectivo Nicaragua Nunca Más, quien nos hablaba sobre la controversial aprobación de la ley de cadena perpetua el pasado 10 de noviembre. Muchas gracias a ustedes también por mantenerse en sintonía a través de las plataformas digitales de Trinchera de la Noticia. Recuerde que para esta y más información puede visitarnos y leernos a través de nuestra página web en www.trincheraonline.com.ni y seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Reportó para Trinchera de la Noticia Alberto Miranda. Gracias.